Nos acompaña Francisco Rivas, él es director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo estás? Buen Querida día. Adela, siempre un gusto estar contigo. Muchas gracias. Pues ya llevas algunos años, ¿no? Al frente del observatorio. 3 sexenios completos y más que inicia. Que inicia. ¿Y qué dirías de los últimos años? ¿O hemos mejorado en algo? Digo, a ver, hemos dicho que el sexenio anterior fue realmente sangriento, ¿no? Hemos tenido momentos en donde hay algunas cosas que avanzan y otras que retroceden. Tuvimos pues, los primeros años del sexenio de Calderón que fueron brutales en términos de sangre, en términos de ejecuciones como no las habíamos visto en nuestro país y que de repente pues se volvieron normales. O sea, dejamos de sorprendernos por decapitados o por personas colgadas en la vía pública. Pero esa política que se tuvo en ese sexenio tuvo un efecto. Y efectivamente, a partir de 2011, empezamos a ver una reducción gradual de los homicidios y de otros delitos que se mantuvo desde 2011 hasta 2016. Recordarás que fueron pues, prácticamente 4 años y medio, casi 5, de buenos resultados en términos de disminución de los homicidios. El problema, y lo que sí se veía venir, es que el abandono institucional por parte del gobierno de Peña a Policía Federal terminaría debilitando a la Policía Federal y por ende el combate a los delitos. Recordemos que quien estuvo particularmente en el área de oficialía mayor pues de Policía Federal tuvo un manejo absolutamente reprobable de los recursos. Tan es así que los policías federales de repente ya no tenían para los viáticos, los mandaban de un estado a otro sin haberles dado ni un solo centavo, sin ni siquiera transportarlos a veces. Y evidentemente cuando tú tienes ese tipo de fallas, pues un día paga de su bolsa el policía, el segundo día es el ciudadano, pero al tercer día es la delincuencia organizada. Paralelamente, también empezamos a tener recortes sustanciales en materia de seguridad y justicia. México siempre ha gastado poco y mal en materia de seguridad. Con el presidente Calderón crecieron brutalmente los recursos, se duplicaron los recursos para la seguridad, pero apenas llegamos al 1.2% del Producto Interno Bruto para todas las aportaciones federales en materia de seguridad. Y nada más para tenerlo como referencia, los países de la OCDE gastan aproximadamente el 3%. Es decir, nosotros ni siquiera llegamos en el mejor momento a la mitad de lo que gasta nuestros socios económicos de la OCDE. En el sexenio de Peña, todos los años se perdió recursos y pasamos del 1.2 a un poquito por encima del 1%. Con algunos, en el sexenio de Peña sí hubo algunas mejoras en términos, por ejemplo, del combate al secuestro, de poner una ley en materia de desapariciones forzadas y cometidas por particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda. Es decir, sí hubo algunos avances que de la mano con los retrocesos, digamos, nos dejaban pues siempre en una situación de descontento, pero por lo menos de veías avances. Okay. El sexenio pasado se desmanteló todo. Empezamos en materia, por ejemplo, de recursos, empezó con un 0.89% el primer año, o sea, de poquito más del 1, era el 1.02%. Al 0.89%. Pero el segundo año aparentemente crecieron los recursos, pero en realidad no crecieron, sino que disminuyeron brutalmente porque lo que creció fueron las aportaciones que se dieron para obra pública al ejército. El ejército se queda con la mayor parte de los recursos, prácticamente el 50% de ese 1, y queda pues en 0.50 del Producto Interno Bruto para todo el Estado mexicano, para todas las aportaciones en materia federales. De seguridad. En materia de seguridad. Ya estamos hablando de 2020, en 2021 y en 2020 no se entregaron completos los recursos porque se empezaron a desviar para el tema del COVID. En 2021 ya pasamos ahora sí a una distribución muy negativa de los recursos. Tan es así que se les quita todo el dinero a las policías municipales, se dejan en 0 pesos con 0 centavos. Y a las policías estatales y a las fiscalías estatales se les empieza a recortar. Incluso la Fiscalía General de la República perdió muchísimos recursos en términos, por ejemplo, de capacitación, profesionalización, tecnología. Capacitación disminuyó 0.89, disminuyó el 89% el dinero que recibían para profesionalizar a sus cuerpos. Que ahí es donde verdaderamente está el problema, ¿no? En las fiscalías. Exactamente, ahí es donde lo tenemos y es
bueno, lo tenemos en todo el estado. Sí. Pero... Porque hay un problema en la medida en la que un policía detiene a una persona y no la sabe detener, que imputa a una persona que es inocente, que se la llevan violando sus derechos a una agencia del Ministerio Público. Y entonces... Que no hay investigaciones. Que no ya hay... desde ahí se vicia. Pero el estado es un estado pequeño, Adela. O sea, si tú piensas, se considera que los países que tienen mejores condiciones de seguridad, hay por lo menos 3 policías por cada 1000 habitantes. En México tenemos 1.2, o sea, tenemos menos de la mitad. Y eso considerando cómo son nuestras policías. De ahí pasamos a las fiscalías. Por cada ministerio público tenemos 350 carpetas de investigación. Eso quiere decir que un ministerio público en un año tendría que resolver un caso por día para darle acceso a la justicia a los mexicanos. Es humanamente imposible. Entonces, la reforma que necesitaríamos es una reforma que parte de dotar de muchas más competencias, capacidades y crecer el número de nuestros policías, para luego pasar a fiscalías que funcionan, que se dedican a hacer eso, a investigar, a generar las condiciones para combatir el fenómeno delictivo y no un delito en lo particular, porque ese es también uno de los grandes problemas. Claro. Y de ahí, pues obviamente, también una limpia del Poder Judicial, no lo que estamos viendo ahorita, que es una cosa terrible, pero sí una mejora del Poder Judicial para que sobre todo en lo local, que es donde sí hay una corrupción y sí hay un riesgo, pudiéramos tener jueces que resuelven conforme plenamente a la ley. Y luego pasamos al sistema penitenciario, que se encuentra en el absoluto abandono, en donde los penales de nuestro país dan pena, sí. O sea, donde desde ahí se puede continuar a delinquir, extorsionar sin que pase nada. El Estado está colapsado y no se hizo, el sexenio pasado sí fue brutal, porque sin estrategia, sin recursos, sin colaboración, porque no solo no hubo colaboración internacional. Yo escuchaba las declaraciones Justo te iba a preguntar, ¿cuál es tu opinión de las declaraciones de Ken Salazar? Que lo dice pues ya cuando se va, ¿no? Porque fue muy cercano al expresidente. Pues como se dice en inglés, too little, too late. ¿Por qué? Porque sabíamos lo que estaba pasando. Yo te puedo decir que en una reunión privada, hace no mucho, habían varios representantes de embajadas con gente de la Fiscalía. Y de repente se empezaron a calentar los ánimos porque dijeron, a ver, nosotros les intentamos donar por tantos años pruebas de ADN para todas las personas que localizaran en el país y no las aceptaron. Y empezaron así cada una de las embajadas a soltar las cosas y decírselos en las caras. Lamentablemente, pues eso queda ahí y queda para la anécdota, porque no, de ahí no pasó, tampoco hubo un compromiso de la Fiscalía de decir, bueno, ahora sí lo vamos a hacer. ¿Por qué no aceptarlo en todo caso? Creo... Hoy decía la presidenta la relación, por ejemplo, ¿no? En el caso particular de Estados Unidos, es de cooperación, no de subordinación. Pero pues yo pensaría que esto pudiera ser una cooperación, ¿no? Y no solo es Estados Unidos, tenemos muchos Exacto. partners, o sea, tenemos la Unión Europea, en lo individual los países que aportan mucho, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, o sea, tienen recursos para, no solo para México, porque la cooperación es precisamente es eso, o sea, es una cooperación internacional que busca que en la medida en que mejora el Estado de Derecho y el combate a los delitos en un país, pues mejoran también las relaciones comerciales, sociales, etcétera. Claro, quiere seguridad en todos sentidos para venir a invertir a un país, claro. Evidentemente. Claro. A ver, yo no puedo decir cuál fue la lógica que estuvo detrás del gobierno de López Obrador, pero te voy a contar un caso individual que a nosotros nos dejó con un pésimo sabor de boca. Al arranque del sexenio, yo fui de los que más habló en contra de la Guardia Nacional, es decir, me parecía una mala decisión desde el inicio. Y creo que lo que se podía hacer era mejorar la Policía Federal, retomarla, reconstruirla, hacer esa reingeniería necesaria para que fuese una institución más sólida, más confiable, mucho más grande, en vez de empezar siempre de cero. Y empezar de cero fue empezar de cero sin un proyecto. Entonces nos acercamos, una vez que dices, pues la Guardia Nacional va. O sea, sí, ya, claro. Ya deja de pelearte con la idea, entonces nos acercamos en su momento con el general Rodríguez Bucio, quien era el titular de la Guardia Nacional, para ofrecerles, acompañarlos y ayudarlos en el plan rector de profesionalización de la Guardia Nacional. Hace muchos años a mí me tocó participar en parte del diseño del plan rector de profesionalización de Policía Federal y por lo tanto sé el compromiso que representa. Nos dijeron que sí, aceptamos,
contratamos a expertos internacionales en esta idea que iba a ser un cuerpo híbrido de carabinieri, de los carabineros chilenos, de la Guardia Civil, de la Gendarmería, para que nos ayudaran a tener un programa que sí incluyera estas competencias diferenciadas entre los civiles y los militares, las homologaran, y quedó en un proyecto bastante sólido que se montaba en tabletas, porque también una de las cosas que sabemos es que en muchas ocasiones el Estado necesita urgentemente personal y saca a la gente que se está capacitando de las aulas para llevarla a las calles. Pues por eso la idea de que cada Guardia Nacional tuviera una tableta con la cual se iba a poder capacitar. Pues este proyecto, que era un proyecto multimillonario, que le iba a costar 0 pesos con 0 centavos al gobierno mexicano. ¿Quién lo iba a financiar? Pues lo iban a financiar gobiernos extranjeros y sector privado aquí en México, incluso el observatorio, de nuestros propios recursos. Y te puedo decir que nunca avanzamos en nada. Pasamos todo el sexenio en reuniones, de sí, ay, está muy bonito, y qué interesante. Nunca se hizo el mínimo esfuerzo por... ¿Con quién eran las reuniones? Pues eran con subsecretarios, con Ricardo Mejía, con el área de formación, sobre todo con el sistema, lo que quedó del sistema de desarrollo policial. Nunca hubo absolutamente interés en verdaderamente implementarlo. Y aquí estás hablando ni de algo, tomar ideas, ni de al tomar menos, ideas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no quieren colaborar con nosotros, pero sí lo están haciendo ellos. Claro. Guardia Nacional tiene pocos meses de capacitación, absolutamente opacos, porque no sabemos ni en qué los capacitan, ni cómo los capacitan, ni quién los capacitó. Aquí la idea era precisamente generar las condiciones institucionales para que capacitarles a sus propios instructores, que bajo ciertos estándares pudiesen replicar los cursos y lo que no estaba interactivo en la tableta. Ese es un ejemplo, y de ese te puedo poner muchos otros que intentamos llevar a cabo con el Ejecutivo y fue imposible. Nosotros al arranque del sexenio del presidente López tuvimos un acercamiento muy fuerte y muy sólido con Santiago Nieto, en donde empezamos a trabajar algunos proyectos relacionados, por ejemplo, con el combate al lavado de dinero siguiendo a través la ruta del dinero. Siguiendo la ruta del dinero de desarticular bandas de trata de personas. Y esto nosotros se lo acabamos donando a Ecuador, a Perú, a Bolivia, y están teniendo resultados. Aquí en México están teniendo resultados, porque es un modelo que se creó, no lo creamos nosotros, se creó en Canadá, y fue muy efectivo, es muy efectivo. Y cuando hablamos con Santiago Nieto, lo aceptó, nos recibió, nos dio espacio, estuvimos trabajando con él en varios temas, simple y sencillamente se fue y nos cerraron la puerta, no nos volvieron a recibir nunca más. La sociedad civil ayuda, y la sociedad civil, claro que vamos a seguir criticando, o sea, cuando ayudamos vamos a seguir criticando, pero la idea es criticar para mejorar, no es personal, no es en contra de ningún gobierno. Nosotros hemos tenido acercamiento y dificultades con todos los colores. Con el presidente Calderón, con el presidente Peña. La diferencia es que con todo y las confrontaciones había diálogo y oportunidad de colaborar. Parte de esta numeralia que tenemos y estadística que tenemos oficial y su solidez, pues se construyó en su momento gracias al trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil, entre ellos nosotros, que acompañamos al Secretariado Ejecutivo para que existiesen esos números que hoy nos permiten tener un norte y que se nos olvida a todos que esto lleva apenas dos sexenios, bueno, 3 ya, en tener esta información. Antes no existía nada. Que es muy útil. Es muy útil. Bueno, es muy útil para nosotros que queremos entender, pero pues si tú sales a dar información falsa, como pasaba todos los meses con la secretaria, la actual secretaria de Gobernación, entonces secretaria de Seguridad, que daba unos números más alegres que cuando yo trato de decir que bajé de peso, pues no puedes avanzar, porque si partes de diagnósticos falsos y todo lo que haces está sustentado en información falsa, los resultados obviamente van a ser desastrosos. Ahora, hablando de nuestro presente, ¿no? La verdad es que lleva la presidenta 45 días, ¿no?, en el poder. Pero la realidad de alguna manera pues ya se impuso, ¿no? Masacres, violencia política, homicidios, como siempre grupos vulnerables que resultan afectados, en fin. Y pues ya tuvo necesariamente que darse cuenta, ¿no? Porque, insisto, la realidad se impone del problema
pues que le heredaron y que estamos enfrentando. La pregunta es, esta estrategia de seguridad que ha planteado, ¿te parece la oportuna, la pertinente, puede ser eficaz? A ver, tengo algunas observaciones. Lo primero es que lo que presentaron son líneas generales. Sí. Obviamente esas líneas generales no pueden ser tan específicas porque no vamos a conocer el plan. Nadie pretende conocer el plan a detalle. A mí sí me gustaría saber si efectivamente hay, porque una estrategia implica objetivos y prioridades, mecanismos para evaluarse y para entender si vamos en la ruta adecuada o no. Si eso existe, entonces sí estamos hablando de una estrategia. Yeah. Lo que tuvimos el sexenio pasado fue una bonita narrativa. Yo creo que nadie se oponía a la narrativa. Porque era muy improvisado, ¿no? A ver, al presidente López nunca le gustó el tema de seguridad. Y esto que, o sea, la verdad es que nosotros sí lo vaticinamos porque en las últimas elecciones hemos hecho, desde ya hace algunas décadas, hemos invitado a los candidatos a que nos presenten su plan de seguridad bajo ciertas características. O sea, se les mandan 200, casi 300 preguntas específicas de política pública, porque todo, y yo regreso al dinero, porque al final si tú dices, voy a mandar esta Guardia Nacional a este territorio, cuesta. ¿De dónde va a salir el dinero? Claro. Porque eso es lo que acaba pasando. Entonces, algunas tenían como preguntas específicas sobre el combate a los delitos como extorsión, desaparición de personas, secuestro, etcétera. Y de nuevo, cómo estaban desarticulados los recursos para poder sustentar estas acciones. Ahí es donde no, desde el inicio quedaba claro que no había proyecto. No, lo que nos mandaron no tenía ni pies ni cabeza, no pudieron contestar ni siquiera el 10% de las preguntas. O sea, fue desastroso lo que mandó el presidente López. La presidenta Sheinbaum no contestó el cuestionario, pero lo que nosotros intentamos es, a partir de lo que presentaban, entender cómo iban. Y ahí también pues encontramos vacíos importantes. Espero que esos vacíos se hayan resuelto y que hoy el titular de la Secretaría de Seguridad, que es un experto, yo lo conozco y confío plenamente en su capacidad. Muy técnico. Omar García Harfuch, él me parece excelente. El tema es que pueda hacer lo que se pretende. Hasta el momento no se ve una estrategia diferenciada y la presidenta fue muy clara en decir que van a replicar la misma estrategia. El problema es que si tú replicas una estrategia que produjo 200,000 víctimas de homicidio doloso, 53,000 víctimas de desaparición de personas, pues vas a reproducir exactamente eso. O sea, el sexenio que terminó fue el peor en prácticamente todos los delitos. Solo disminuyó el robo de vehículo, disminuyó los robos a casa-habitación, el robo en transporte público, el robo a transeúnte. ¿Pero por qué? Porque esos delitos disminuyeron particularmente en la pandemia. Tuvieron una caída en la pandemia brutal. Si no hubiéramos quedado más o menos igual que el sexenio pasado, cuando el homicidio creció casi un 40%, un 60% comparado con el sexenio de Calderón, cuando las extorsiones se dispararon y cuando nos empezaron a engañar con números. O sea, los secuestros, por ejemplo, hoy ya no los registras donde van, los registran en otra categoría que se llama otros delitos que atentan contra la libertad. Sí, es lo que ustedes han venido diciendo, ¿no? Entonces, la estrategia que hoy vemos, que descansa aparentemente en inteligencia, a mí me preocupa en un aspecto, y tú con la experiencia que tienes lo sabes mejor que yo. Los militares le hacen caso a los militares. Los civiles... Para eso están entrenados. Claro. Para eso están entrenados. Los civiles pueden hacerle caso a los militares, pero es raro que los militares le hagan caso a los civiles. Entonces, hoy tenemos un Centro Nacional de Inteligencia adscrito a la Secretaría, que se va a volver una subsecretaría, etc. Tenemos un centro de inteligencia en el Ejército y un centro de inteligencia en la Marina. ¿Tú crees que van a coincidir los tres centros realmente en términos de contenido? Yo lo dudo. ¿Y a quién le van a hacer caso los militares? ¿A su inteligencia o a la inteligencia civil? Pues a la comandante en jefe, pero... Si el secretario es un secretario civil que le va a tener que ordenar al secretario de la Defensa Nacional cuál va a ser el desplazamiento de la Guardia Nacional, ¿va a ser así de terso como nos lo están planteando o no? Que de por sí nunca ha sido terso, ¿no? Es que es eso, la nunca colaboración ha sido terso. Entre mandos de seguridad. Porque cada quien tiene su visión, cada quien tiene sus intereses, cada quien tiene sus compromisos. Y hay que recordar, de nuevo,
que la formación castrense es una formación que te dice obedece. La formación civil es una formación que te dice toma decisiones. Un policía que está en la calle todo el tiempo está tomando decisiones. Un militar al que no le dicen detén a ese delincuente no lo va a hacer. Y eso ha pasado. O sea, recordarás 2021 que había narcobloqueos los días de las elecciones y pues la Guardia Nacional y el Ejército se quedan viendo porque nadie les había dado una instrucción sobre cómo actuar en contra de un narcobloqueo. Eso que es son lo que pasa. imágenes muy fuertes, ¿eh? Que son imágenes que te desnudan a un Estado Claro. incapaz de enfrentarse a la delincuencia. Claro, claro. Entonces, la estrategia, más allá de lo que sabemos, me parece que si sí la hay, tendrá efectos en un tiempo. A mí me parece que un error grave es salir a decir que los primeros 28 días del gobierno hubo una disminución si comparamos con mayo de 2018. O sea, ya desde ahí estás comparando peras con manzanas, 28 días contra 31, de años que no tienen nada que ver, periodos que no tienen nada que ver. Pues no me parece la estrategia adecuada. Yo creo que la presidenta debería mandar una señal de reconocer los problemas, no echarle siempre la culpa a Guanajuato, no echarle la culpa siempre a otros gobiernos o a otros países y centrarse en lo que sí están haciendo, porque sí hay talento del lado del gobierno de la doctora Sheinbaum, hay mucho más talento del que había en sexenios pasados. Entonces, me parece que ahí sí ganamos institucionalmente. El tema es que los dejen hacer y que sean serios con lo del dinero. Nosotros, te digo, sí estamos preocupados porque tú no le puedes pedir a un policía que ya no tiene capacitación, que ya no tiene armas, que ya no tiene balas, que ya no tiene gasolina, que haga bien su trabajo. Nos dimos a la tarea de ver cuánto nos costaría regresar a los niveles que teníamos en 2018 y si el Estado mexicano gasta aproximadamente 380,000 millones de pesos para todas las aportaciones federales a la seguridad, deberíamos crecer en otros 225,000 millones de pesos con una lógica ascendiente, o sea, es decir, cada año deberíamos gastar más, y cambiando la distribución de esos recursos para ir a impactar donde se necesita, que es, insisto, en el primer respondiente, las policías que están en la calle y que son los que pueden o no defendernos. Y que conocen el terreno, sin duda, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, pensemos en el delito que hoy ha crecido más, que es la extorsión. ¿Qué necesitas para que haya combate a la extorsión? Los grupos criminales pues ya se diversificaron, ¿no? A ver, los criminales son los mejores empresarios del mundo. Sí, claro. Identifican el mercado, se adaptan al mercado y son exitosos en el mercado en segundos. Nadie es tan capaz como ellos. Entonces, ¿qué necesitarías? Si tú quieres combatir la extorsión, necesitas saber quién está operando en el territorio. Generar mecanismos para que haya una denuncia anónima y las personas que denuncien puedan verdaderamente estar protegidas, sino que denunciaron y pocos minutos después ya las están levantando, ya las están torturando o desapareciendo, porque precisamente pues hay un halconeo, un control territorial, una complicidad con autoridades, una falta de investigación, una falta de resultados, que nos lleva a esta situación que tenemos. Si hoy el Estado lo reconstruimos desde abajo, podemos empezar precisamente a irle quitando espacio a la delincuencia. Yo hablo de la extorsión porque es uno de los delitos que pone más en evidencia quién controla el territorio. Claro. Y que más daño le hace también al ciudadano. Al ciudadano. Le hace daño porque lo pone en riesgo, porque amenaza sus vidas, porque afecta la competitividad. Lo ponen muy vulnerable, claro. Aumenta hasta los precios y el Banco de México lo ha reconocido, sí, que el aumento de precios está derivado también de la extorsión. Lo dijo el ex embajador Christopher Landó cuando se fue de México, que el 40% del territorio está en mano de la delincuencia. Yo creo que es mucho más el que finalmente acaba controlando. Si vemos precisamente, por eso insisto en el fenómeno de la extorsión, porque si ves cómo no dejan distribuir productos, dónde sí, dónde no, quién controla las vías, quién puede vender y qué se puede vender en los negocios, pues te das cuenta que hay un estado paralelo. Ahora, Francisco, ¿qué están haciendo ustedes, no, en el observatorio? Y no sé si han podido tener algún acercamiento con la nueva administración. A ver, por ejemplo, ya estamos teniendo algún acercamiento con el INPI, con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial,
que se encuentra ahí Santiago Nieto, precisamente porque él siempre ha demostrado interés en colaborar con la sociedad civil. Porque también desde ese punto de vista hay una serie de ilícitos que no se identifican relacionados con la propiedad intelectual que ponen en riesgo nuestra salud. Nosotros cuando hablamos de propiedad intelectual pensamos en ropa, pero estamos hablando de plaguicidas, estamos hablando de fertilizantes, estamos hablando de cosas que afectan nuestra salud. Sí. Con las fiscalías locales tenemos un gran trabajo, de hecho tenemos un trabajo anticorrupción maravilloso que ya lleva algunos años, en donde se desarrolló un chatbot que se llama Norma, en donde las personas pueden denunciar y le damos seguimiento puntual a los casos de corrupción en fiscalías, gracias a acuerdos que tenemos. Y te puedo decir que ya hay hasta personas sentenciadas por haber cometido abusos o delitos abiertamente como funcionarios dentro de las agencias de ministerios públicos. Pero la federación sigue estando bastante cerrada. Yo espero que una vez que se hayan tomado un poquito de tiempo, se pueda retomar el acercamiento con Omar, con quien siempre colaboramos muy bien aquí en la Ciudad de México. La Fiscalía, yo sinceramente tengo muchas dudas de que podamos hacer algo, la Guardia Nacional tengo muchas dudas que podamos hacer algo, pero nosotros seguiremos insistiendo. Finalmente nosotros como organización, desde que nos creamos, decidimos no recibir un solo peso ni un solo centavo de autoridades, para que no se confundan y no crean que somos sus subordinados. Okay. ¿Y de dónde es el financiamiento, por ejemplo? Una parte son las donaciones. Quien nos escucha puede hacer una donación al observatorio. Yeah. Hay empresas que nos donan y también, pues, obviamente, la cooperación internacional, Estados Unidos, la cooperación franco-alemana, Unión Europea, que son proyectos específicos que ellos financian para colaborar. Y que tienen especial interés en que se hagan. Exactamente. Y luego tenemos un área de atención a víctimas en donde damos apoyo gratuito, psicológico y legal a las personas. Y debo decir que tengo que agradecer a los despachos que nos han apoyado y a muchos y muchas psicólogos que donan su trabajo, porque pues, mantener una estructura de dar atención es muy cara. ¿Qué tienen? ¿Un call center? Tenemos, sí, tanto la página como el chatbot, porque ese es uno de los aspectos. Tú en el chatbot puedes decir necesito ayuda o no necesito ayuda. Claro. Y a partir de ahí se les contacta 24 horas por 7 días a la semana y si una persona está en una situación de riesgo, hacemos lo posible por apoyarlos, apoyándonos obviamente la autoridad, porque nosotros somos ciudadanos. Pero la idea es precisamente que una persona no quede abandonada y no quede sin la atención de la autoridad. Que tenga acompañamiento, pues. Que tenga ¿no? acompañamiento. Y pues es complicado, es el área más cara que tenemos, porque pues evidentemente implica muchos recursos y la gente está poco dispuesta a donar para esos temas. Y es personal que tienes que pagar, ¿no? Ajá. Entonces, esa ha hecho, y de hecho, pues una de las cosas que nosotros en la sociedad civil hemos visto es cada vez hay menos apoyos. Porque nos han ido cerrando desde fiscalmente hasta otros medios la colaboración. Entonces haces menos atractivo para el ciudadano promedio donar. El problema es que cuando se pierda la sociedad civil, se perderán las voces, se perderá el apoyo y se perderá el trabajo. Nosotros con la Fiscalía de la Ciudad de México llevamos 6 años ya en un proyecto que ha mejorado brutalmente la investigación de homicidios. O sea, ha crecido... ¿En qué consiste? Pues es un proyecto de la cooperación franco-alemana, de la Fundación Naumann y la Embajada Francesa, en donde lo que hicimos fue partir de cómo se arman las carpetas de investigación de homicidio, generar una colaboración cercana entre el policía de investigación, una triada, el Ministerio Público y el perito, porque tú sabes que antes llegaba un policía ministerial, luego llegaba un perito, no había contacto entre ellos, a los peritos los cambiaban, a los policías los cambiaban, no se mantenía esa cadena. Aquí el acuerdo es mantener la cadena y la verdad es que la Fiscalía en eso ha sido muy abierta y muy disponible, trabajamos muy bien con ellos. Creció el número de carpetas de investigación que llevan en etapa terminal, las sentencias condenatorias. O sea, cuando se abren estos espacios, mejora el Estado mexicano. Se pueden dar resultados. Nosotros colaboramos muchísimo con el área antisecuestro durante el sexenio de Peña y de verdad que fue enriquecedor para ambos, porque nosotros entendimos más sobre las dificultades que tiene el funcionario. Porque también hay que ser honestos. Muchas ocasiones no sabemos qué tan mal está, qué tan difícil es llevar a cabo el trabajo de un funcionario, cómo está el aspecto de colaboración entre ellos, cómo construyen las investigaciones.
Y en ese sentido, cuando estamos cerca, les ayudamos y nos ayudamos como ciudadanos. Sí, sin duda. Ahora, ustedes manejan unas cifras de horror, ¿no? Una de ellas, me parece que fue para el 2023, ¿no? Un homicidio doloso cada ¿cuántos minutos? ¿15 minutos? Más o menos. No, es terrible. Y eso, insisto, son los que conocemos. Mira, nosotros tenemos un cálculo que en realidad no fueron 196,000 homicidios dolosos. Si hubieran registrado todo lo que encontramos disperso, probablemente hubiéramos tenido que está una como, estadística... como calificado de otra manera. Exactamente, entre 220 y 280,000 víctimas de homicidio doloso. Considera que de las 5,000 fosas clandestinas que se encontraron el sexenio pasado, no tenemos una claridad de cuántas víctimas estaban ahí. Para empezar. Segundo, empezó a crecer un registro que en realidad estaría asociado a los suicidios inducidos o a poner en riesgo la vida de las personas. Tenemos en México una crisis de suicidio, indudablemente. De suicidio inducido, no sé qué tanto. No se explica cómo crecieron 40,000 personas, 40,000 víctimas en un sexenio. Explícanos lo del suicidio inducido. Hay una categoría. El suicidio inducido es cuando tú le dices a alguien, ya estás muy mal, ya deberías descansar. O cuando tú, por ejemplo, mandas señales de... ¿Te acordarás ejercicio que se hizo entre jóvenes de la ballena, que terminaba precisamente con la pérdida de vida de un joven? Sí. Esos son suicidios inducidos. El otro es como cuando tú pones a trabajar a alguien y no le das las herramientas para que esté protegido y pierde la vida. No es un homicidio culposo, porque yo no tuve una responsabilidad directa, pero tengo una responsabilidad no haberte dado todos los requerimientos para cumplir con un trabajo y que entonces perdieran la vida. Pero estos no son casos que se justifican con 40,000 víctimas en un sexenio. No hay forma que tú digas que efectivamente hubo 40,000 víctimas relacionadas con estos dos fenómenos. Entonces, pues se ve sospechoso. Han crecido el número de homicidios culposos no determinados, o sea que no se sabe si fue un accidente de tránsito, si fue por qué tipo de muerte. También crecieron en más del 40%, según datos de INEGI, los homicidios violentos no investigados. Entonces, son números que te hablan de una descomposición de los registros. Manera, ¿no? Claro. Y todos los gobiernos han intentado mandar la señal de que vamos muy bien, pero pues antes había por lo menos un mínimo de decoro. Ahora sí se miente con pues, lo que hacía, insisto, la secretaria de Seguridad Rodríguez, cuando salía a decir el homicidio doloso bajó 18%. No bajó. O sea, el sexenio terminó con 36.7% más de homicidios respecto al sexenio pasado. No bajó. ¿De dónde dicen que bajó? Lo que pasa es de que es bien fácil agarrar un mes aleatorio, compararlo con el otro mes y decir bajó 17% y olvidarte que en medio hubo 5 años de masacres. Pues así no se puede avanzar. Y lo cierto, insisto, es que pues, la realidad se impone y que tenemos un México dolorido, ¿no? Y doliente. Y fíjate cómo tú recordarás, es que yo en eso sí me sorprendo muchísimo. Cuando fueron los primeros colgados en puentes en nuestro país, la sociedad se escandalizó. Salimos a las calles, hicimos marchas, había un repudio y había un convencimiento social en contra de los gobiernos que no estaban dando el ancho. Si no pueden, recordemos renuncien, ¿no? la frase Claro. de Alejandro Martí en Palacio Nacional, si no pueden, renuncien. Este sexenio hubo drones, hubo bombas antipersona, minas antihombre, hubo matanza tras matanza tras matanza. Este sexenio arrancó con 5 casos evidentes de violaciones a derechos humanos, mal uso de recursos públicos, exceso de violencia por parte de militares, marinos y guardias nacionales que secuestraron, que extorsionaron, los cacharon, están grabados y no está pasando nada. ¿Cómo te explicas eso en la sociedad? ¿Estamos como anestesiados? ¿Estamos como... es una manera de... ¿no?
de sobrevivir a tanto dolor, a una realidad que es brutal, o qué nos pasa? A ver, yo creo que pasa algo, y creo que a todas las personas que sufren con dolor crónico les sucede. Te acostumbras a vivir con el dolor. El día que te dan una pastilla que te quita ese dolor, dices, ah, caray. O sea, de aquí soy, de aquí soy. Yo eso quiero. El problema es que nosotros ya estamos con un dolor crónico. O sea, finalmente el descabezado, el caso del alcalde de Chilpancingo, inédito, me parece ¿no? Inédito, pero que se ascribe a años y años de violencia. Ya no nos sorprende tanto como nos pudo haber sorprendido hace 2 sexenios. Entonces, genera, pues, uno, insisto, una costumbre a la violencia. La otra parte, no sé si recuerdas esa entrevista que le hicieron en un programa a la ex senadora, ex Shark Tank, que comentó y luego se arrepintió y dijo, no dije eso, que dijo que la mañanera era un ejercicio de adoctrinamiento. La mañanera es un ejercicio de adoctrinamiento. En un país que poco lee y que poco se informan, ciudadanos que poco nos informamos, si todos los días salen a decirte, vamos muy bien, y a esto le agregas miles de millones de pesos repartidos, pues obviamente la gente cree que vamos bien. Y tan es así que en materia de seguridad, porque cuando hablamos de seguridad estamos hablando de percepción de una realidad, de lo que yo hablo es de incidencia delictiva y de violencia, que es la calidad con el que se comete el delito, pues la percepción de seguridad está mejor que nunca. O sea, si en 2018 8 de cada 10 mexicanos se sentían inseguros, hoy son 6. Es siempre absolutamente reprobatorio. Pero sí, claro, pero mejoró 2 puntos. ¿Cómo nos lo explicamos? Pues yo creo que porque, si te digo, todos los días te dicen, vamos muy bien, pues tú lo acabas creyendo. Y no importa, yo siempre cuando doy una conferencia hago este ejemplo. Hay un libro en donde una esposa llega a su casa y encuentra al marido con otra mujer y le dice el marido, ¿me vas a creer a mí o vas a creer a lo que estás viendo? Es exactamente lo que estamos viendo. Perdón que me ría, pero sí. O sea, ¿vas a creer a la masacre o vas a creerme a mí lo que yo te estoy diciendo que estamos yendo muy bien, que hemos reducido la violencia? Tenemos que creerle a la realidad, y la realidad, como tú dices, se impone todos los días. A mí me parece repugnante, y no hay otra palabra, que cuando se le pregunte a la presidenta por los casos por Sinaloa, que lleva 2 meses en un estado de sitio, conteste que Guanajuato está peor, y que hayan utilizado una estadística falsa, una tabla falsa, para mostrar a Guanajuato como el peor estado, cuando los 5 estados más violentos del sexenio fueron morenistas. Yo no digo que Guanajuato está bien, es el 6º lugar más violento. Da? No, es decir... Pero es que si tú empiezas mintiendo ahí, ¿en qué más nos vas a mentir? O politizando la realidad o la inseguridad, ¿no? Que... El Estado tiene que trabajar en su conjunto y se requieren los 3 niveles. Se requieren recursos para ello, se requiere estrategia y se requiere sacar a la política de ahí. Porque si tú tienes la política como centro, pues entonces vas a apoyar a los estados que son de tu mismo partido y vas a abandonar a los estados de oposición, cosa que hizo en Guanajuato tanto Peña como López. O sea, los 2 presidentes anteriores abandonaron Guanajuato porque se volvía pues un botín político, decir, mira lo mal que está el PAN en Guanajuato. Y yo no defiendo al PAN, lejos de ello. Sí, no. Simple y sencillamente estoy diciendo, no puedes abandonar a ciertos mexicanos porque viven en un estado de oposición. Sin duda, sin duda. Híjoles, ¿algún mensaje esperanzador, Francisco? Yo no le quiero arruinar el día a quien nos escucha. Lo que sí creo es que necesitamos, o sea, mensajes esperanzadores vienen de una sociedad civil activa, de un involucramiento, de un conocer, de un exigirle a la autoridad. A mí me enoja muchísimo que, por ejemplo, cuando vas con los empresarios y los empresarios reciben a autoridades, les aplauden y luego se van y se quejan. Porque están haciendo dinero. Pero no se quejen en privado, quéjense en público. Ahí háganle saber lo mal que está el país. Porque si tú a una autoridad le dices que está bien, no tiene por qué cambiar, porque creen que están bien. Y yo sí creo que hay talento, yo sí confío en el trabajo que pueda llegar a hacer Omar. Me parece que tiene la cercanía con la presidenta. La presidenta es una mujer muy inteligente, eso es indudable. Y le han dado más instrumentos a Omar, ¿no? Que al principio parecía que no los iba a tener.
Ahora, lo ideal sería que la presidenta recapacite y desarticule esta terrible decisión de mandar la Guardia Nacional al Ejército, porque la militarización, aunque la quieran llamar de otra manera, no ha traído nada bueno al país. No hay resultados evidentes. Al contrario, toda vez que el Ejército entra a una entidad, que entra a un territorio, la situación se complica más. Entonces yo creo que aprovechar mejor el talento que sí tenemos, y no solo hablo de Omar, sino de toda su estructura, sí, que es muy talentosa, para que entonces sí se pueda tomar decisiones técnicas y hacer las cosas como deben ser. Pues ojalá estaremos hablando. Muchas gracias, Francisco, gracias por lo pronto. Muy buenos días. Y a propósito de Guanajuato, porque como tú decías, la gente y quienes viven en cada estado y en cada ciudad, pues merecen vivir en seguridad, en tranquilidad, independientemente de quién los gobierne, ¿no? Es que nosotros vamos a transmitir mañana desde la ciudad de Guanajuato. La gente celebra la Feria del Globo, que es algo muy llamativo y que trae gente, ¿no? Que trae gente de todas partes, y vamos a estar transmitiendo desde ahí mañana viernes en punto, ya lo saben, de las 9 de la mañana.